a todos, soy José Caparroso, editor general de Forbes Colombia, y ella es Lina Vargas, coeditora de finanzas. Sean todos bienvenidos a Forbes Colombia Talks Elecciones 2026. Estamos con todos los candidatos presidenciales y hoy nos acompaña Mauricio Cárdenas, quien fuera en algún momento ministro de Hacienda de Colombia y hoy es candidato presidencial, se inscribió por firmas con el movimiento Avanza Colombia y participa en la Gran Consulta. Mauricio, bienvenido a Forbes Colombia. Muchas gracias, José. Gracias, Lina. Encantado de estar en este espacio. Gracias por la invitación. Si tuviera que resumir su gobierno en 3 prioridades, si llegara a ser presidente de Colombia, ¿cuáles serían? No hay duda que lo más urgente es resolver el problema de la salud de los colombianos y la seguridad. Y hay un tercer problema que está ahí, que no ha explotado, pero que si llega a explotar, no deja a ningún colombiano sin afectarse, que es el problema de la economía. Entonces, salud, seguridad y economía. Bueno, y precisamente sobre el tema del déficit fiscal o la economía, ¿cuáles serían esas acciones que usted emprendería para mejorar ese tema? Colombia tiene un problema económico que es el exceso de gasto. Hay despilfarro, hay derroche. Es un gasto que no se traduce en nada bueno. Es gasto de funcionamiento, es el famoso empleo militante, contratos de prestación de servicios. Lo peor es que ese gasto se está haciendo con deuda. Y esa deuda cada día nos cuesta más. Hoy, esta mañana vi que el gobierno colombiano ya está pagando tasas de interés del 14%. Eso genera desconfianza, porque un excesivo déficit fiscal, pues los empresarios saben que es la antesala de algo muy grave. Por eso la inversión está por el piso y además a esto se le suma un gobierno que no ejecuta, que no sabe gerenciar. La inversión pública no se hace. Entonces Colombia tiene que resolver esto con 3 estrategias. Primero, recortar el gasto público, sobre todo hacerlo de una manera que no le duela a los ciudadanos. Eso es evitar el derroche, no renovar los contratos de prestación de servicios, cerrar entidades como el Ministerio de la Igualdad. 2, vamos a refinanciar la deuda de Colombia, la deuda pública. Esto es muy importante y sobre todo para la audiencia de foros. ¿Por qué? Porque hoy se pagan tasas de interés muy altas. Colombia cayó, la República de Colombia cayó en manos del gota a gota internacional. En vez de tener un crédito barato con el Fondo Monetario Internacional al 3%, Colombia decidió incumplir los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario le cerró esa cuenta, le bloqueó la tarjeta de crédito y a Colombia le tocó irse a manos de un inversionista que es PIMCO, al que le tuvo que hacer unos bonos hechos a la medida, con tasas de interés altísimas en los plazos que quería PIMCO. Eso es el gota a gota. Cuando usted no tiene nadie más que le preste, tiene que ir al que le pone las condiciones, pagando 14%. Me voy a Washington, le voy a pedir al Departamento del Tesoro $20.000 millones para Colombia a través de la banca multilateral y el Fondo Monetario Internacional a tasas del 4%. Y con eso vamos a pagar las deudas caras que ha contratado Petro, las del 14%. Nos ahorramos 10% en $20.000 millones. Eso es $2.000 millones al año. $2.000 millones al año son 8 billones de pesos. Ahí está la plata para resolver el problema de la salud y el problema de la seguridad. Y al mismo tiempo, eso le va a dar confianza al empresariado, vuelve a aprenderse la inversión. Y como presidente, dado que yo conozco cómo se gestiona lo público, obviamente volvemos a gerenciar bien los proyectos para las 4G, para las casas sin cuota inicial, y para hacer las obras que necesita Colombia desde el lado público. Así la economía vuelve a crecer. Es un plan económico que suena sencillo, concreto, pero eso realmente lo que es producto de experiencia. Cuando usted conoce eso, sabe cómo se resuelven los problemas económicos de Colombia. Extendiendo esta pregunta, ¿se acogería usted de nuevo a la regla fiscal? Sí, claro. Es que parte de lo que hay que acordar con las calificadoras, con la banca multilateral, con el Fondo Monetario Internacional, es decir, Colombia va a dejar de ser el país de un déficit fiscal del 8% del Producto Interno Bruto, que es exageradamente alto, a ser un país que vuelve a tener un orden fiscal donde el déficit esté entre 2 y 4% del PIB. Por cierto, un déficit fiscal entre 2 y 4% del PIB es lo que tuve yo durante los 6 años que fui ministro de Hacienda. A pesar de que se nos cayeron los ingresos del petróleo, a pesar de esa crisis, siempre tuvimos el déficit fiscal controlado. Eso es manejar las finanzas públicas responsablemente. Eso es lo que yo quiero hacer como presidente de Colombia. Y eso da confianza. Y eso atrae inversión. Si usted maneja bien la economía, la inversión privada le llega y la economía crece. Si usted se le descuadran sus cuentas, el mundo le dice, yo no le voy a seguir prestando a ese país. Candidato, ¿cuál sería su relación con los empresarios y los emprendedores colombianos? Pues yo creo firmemente en un modelo económico donde el sector privado pues lleva, digamos, la iniciativa, donde el sector privado es el que empuja la economía. Yo no creo en este modelo de la estatización, porque la estatización que propone el petrismo e Iván Cepeda, pues al final del día es perder nuestra libertad.
yo creo en ese modelo económico donde el emprendedor es el que toma la iniciativa. ¿Qué pasa con el modelo estatizador? Ellos quieren ser los que deciden en qué universidad puedes estudiar, a qué hospital puedes ir. Ellos ahora quieren además ser los que asignan el crédito en Colombia. Estatizar es perder nuestra libertad. Yo quiero que la decisión siga en manos nuestras, que no se la tengamos que entregar a los políticos, porque estatización es ponernos en manos de los políticos. Va a ser el padrino político el que decide si te atienden o no te atienden en un hospital. Para mí, lo sagrado, esas cosas fundamentales, esos valores fundamentales por los que uno debe luchar en la presidencia de la República y por los que quiere hacerse elegir, es defender la libertad, que no nos quiten nuestra capacidad de decisión. Candidato, ¿qué acciones emprendería para mejorar la seguridad en el país? Pues mira, el problema es grave y tiene muchas dimensiones, pero lo más importante, que es el origen de todos los problemas, la madre de todos los problemas de seguridad en Colombia, es el narcotráfico, convertido en narcoterrorismo, que ha crecido por cuenta de la política de paz total. ¿Por qué? Porque a los grupos armados organizados les han dejado mucha libertad. La fuerza pública está maniatada, no los puede confrontar porque no tiene ni el respaldo político ni el respaldo presupuestal. No hay repuestos, no hay equipos, no hay gasolina para los helicópteros y están todos en tierra, no pueden operar. Entonces, lo primero es decir a la fuerza pública, retomemos el control del territorio. Y lo segundo es, no más negociaciones de la paz total. Vamos a poner otra vez a los cabecillas de los grupos armados organizados donde corresponden, que son las cárceles. Y algunos de ellos los extraditaremos cuando haya órdenes de captura por parte del gobierno de Estados Unidos. Vamos a dar recompensas de $30 millones para cabecillas como Mordisco, Calarcá, Chiquito Malo, Pablito, en fin, todas estas organizaciones tienen líderes y esos líderes tienen que estar tras las rejas y para eso necesitamos información de la ciudadanía. ¿Cuál debería ser el papel de Colombia en una eventual transición de poderes en Venezuela? Colombia debe ser el país que más impulsa la transición a la democracia. Está bien que se haya detenido a Nicolás Maduro, está bien que pague por sus crímenes en una corte en los Estados Unidos. Esa fue una gran decisión del presidente Trump. Además, muy bien ejecutada. Pero el paso siguiente es la transición hacia la democracia, que haya elecciones en Venezuela, que Venezuela tenga un presidente o una presidente legítima y podernos entender rápidamente con un presidente elegido en Venezuela. No, esta transición ojalá sea corta. Esa es mi visión. Reconoceré, mientras tanto, a Delcy Rodríguez para interactuar y para buscar algunos acuerdos que nos permitan mantener la frontera abierta, reactivar el comercio. Pero sobre todo estoy esperando con mucha expectativa el retorno de la democracia en Venezuela. Candidato, ¿cuál sería la relación de su gobierno con el gobierno de los Estados Unidos? Pienso ir a Washington después de ganar las elecciones y proponer al presidente Trump un plan con 3 elementos. El primero ya lo mencioné, $20.000 millones a una tasa de interés barata, baja, para así prepagar las deudas caras que deja Petro y ahorrarnos unos recursos muy importantes para Colombia. 2, Plan Colombia 2.0. Necesitamos hacer una nueva edición del Plan Colombia. Yo trabajé en el gobierno de Andrés Pastrana, fui de los que redactó y promovió por el mundo entero como director de Planeación Nacional del Plan Colombia. Sé cómo hacerlo, se necesita un nuevo Plan Colombia. Ahora quiero proponerlo integrado para Ecuador, Venezuela, Colombia y Panamá, porque los 4 países sufrimos hoy las consecuencias del narcoterrorismo. Es un crimen transnacional, necesita una solución transnacional. Ojalá Estados Unidos nos ayude con inteligencia, con equipos, con tecnología, con información. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos pie de fuerza a los Estados Unidos acá. Y el tercer punto de la agenda con el presidente Trump tiene que ver con los aranceles. Colombia tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. La mayoría de los productos que exporta Colombia tienen un arancel de 0. Pero con la incertidumbre que ha habido en los últimos años y las provocaciones de Gustavo Petro, los empresarios colombianos no saben si el arancel va a ser 15, 10, 20, 30, 40%. Entonces, en esas condiciones es muy difícil iniciar proyectos en Colombia, crear empresas, sobre todo pensando en exportaciones a Estados Unidos. Yo creo mucho en que Colombia se posicione como un gran proveedor de productos para Estados Unidos, reemplazando la dependencia que tiene Estados Unidos de productos chinos, el famoso nearshoring. Pero para eso hay que tener certeza de cuáles van a ser los aranceles. Y mi propuesta al presidente Trump es que dé una garantía de que los aranceles con Colombia serán 0. Colombia es el mejor aliado, Estados Unidos necesita Colombia, vamos a luchar contra el narcotráfico, vamos a luchar también contra los regímenes comunistas en América Latina. En fin, somos un buen aliado, arancel 0, y eso habilitará muchos proyectos en Colombia para que se desarrollen y empiecen a exportar a Estados Unidos. 3 puntos, refinanciación de la deuda, Plan Colombia 2.0 y compromiso del gobierno del presidente Trump con los aranceles 0 para Colombia. ¿Cuál sería su estrategia para combatir el narcotráfico? Tenemos que volver a radicar.
y tenemos que fumigar. Claro está, y te entiendo perfectamente que la estrategia más efectiva es la interdicción, es la inteligencia, el seguimiento a la plata a través de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. Eso lo conozco muy bien, lo he manejado. Fue con esa unidad, entre otras cosas, que perseguimos y acusamos a Alex Saab, porque ahí tuvimos la información para darle a los Estados Unidos para que ellos lo pudieran acusar. En fin, ese es el uso de la UIAF para perseguir a los delincuentes. Entonces necesitamos información de los Estados Unidos y de esa manera vamos a luchar contra el narcotráfico. Pero también es necesario disuadir y para eso la fumigación es fundamental. Y la fumigación la vamos a restablecer de una manera más inteligente, con drones que nos permitan focalizar esa fumigación, esa aspersión en las zonas donde realmente están las producciones de coca, donde no tenemos efectos colaterales negativos. Entonces, sí a la fumigación, sí a la erradicación, pero de manera inteligente y focalizada. Candidato, mencionaba la salud como una de sus prioridades. Nos gustaría profundizar qué acciones tomaría allí para hacer un sistema sostenible. Bueno, hay que hacer algo en dos fases. Primera fase, un plan de choque. Vamos a pagar los 30 billones de pesos que se le deben a la salud. Vamos a hacer con un bono a 10 años. El que va recibiendo la parte que le corresponde de ese bono lo puede salir a vender en el mercado secundario. Pero no existen los recursos para pagar ya. Tenemos que pagar con ese bono. Primero, vamos a pagar, pero con condiciones. A las EPS condicionado a que den las citas, que den los medicamentos. A las IPS condicionado a que vuelvan a tener los convenios y a que le paguen los sueldos atrasados a los profesionales de la salud. Y a los laboratorios se les paga, pero con el compromiso de que ellos vuelvan a producir los medicamentos. El primer elemento es pagar con esas condiciones, pero previo a eso tenemos que haber cambiado a los interventores, porque en este momento hay mucho politiquero manejando la salud. Y esos politiqueros, pues lo que están es pensando en cómo apoyar a su padrino político, especialmente ahora en elecciones, y no en cómo defender al paciente. Después, una vez estabilizado el sistema, una vez que los colombianos no se estén muriendo, vamos a rediseñarlo. En ese rediseño no entra la ideología. Vamos a trabajar armónicamente el sector público y el sector privado. Donde pueda estar el sector privado, bienvenido. Hay algunas zonas rurales, remotas, dispersas, donde se necesitará una entidad pública porque el sector privado no va a llegar. Entonces ahí nos vamos a apoyar en el sector público. Esto es de manera pragmática, es un modelo mixto lo que queremos impulsar. ¿Qué propone para un sistema pensional y un régimen laboral que sean sostenibles? Bueno, vamos a ver en qué termina la reforma pensional actual, pero lo que sí estoy viendo es que el gobierno quiere coger la plata de los trabajadores que ya han ahorrado para su pensión y llevársela de las AFPs, de los fondos privados, llevársela a Colpensiones. Antes de que se pensionen, la ley es clara, la plata se puede ir a Colpensiones cuando la persona llegue a la edad de jubilación, pero la están sacando 10 años antes, 25 billones de pesos de caja, este gobierno, un decreto que está para comentarios del ministro de Trabajo, plata que está en las AFPs que la quieren mover a Colpensiones. ¿Por qué a Colpensiones? Porque desde Colpensiones, lo digo como exministro de Hacienda, es facilísimo gastársela. Colpensiones y el gobierno nacional hacen unidad de caja. Entonces, plata que llega a Colpensiones es plata que va a utilizar este gobierno en el proselitismo, en la politiquería, en tratar de ganar las elecciones. Eso es ilegal. Esa plata no puede pasar de las AFPs a Colpensiones. El día que la persona se vaya a pensionar, tiene que pasar de las AFPs a un fondo que se creó en el Banco de la República. Está blindado, que no se puede usar para nada distinto de pagarle la pensión a usted. Le quieren expropiar su ahorro pensional para financiar la recta final de este proceso electoral. Candidato, ¿qué haría con la informalidad? Para mí ha sido una de las grandes preocupaciones de vida. Y como ministro de Hacienda, desmonté una parte muy importante de los impuestos a la nómina para que precisamente las empresas y los empleadores en Colombia contrataran formalmente. Tenemos que seguir por ese camino, reducir los costos de contratación sin afectar el salario. Pero al mismo tiempo, tenemos que decirle a los informales, ayudemos a que mejore su productividad, a que tengan más capacitación. ¿Qué pienso yo hacer? Que hay mucho informal que necesita una asesoría, un coach, alguien que lo guíe. Colombia está llena de microempresarios o de empresas unipersonales que no saben bien cómo hacer el mercadeo, la contabilidad, cómo mejorar los procesos productivos. Vamos a poner al gobierno a darle apoyo a ese pequeño, mediano, microempresario, a ese cuentapropista, para que tenga capacidad de mejorar su productividad. Porque hoy en día la informalidad está asociada a bajos ingresos. Y es por eso, porque el informal no tiene acceso al crédito, no tiene acceso a cursos, no tiene ninguna forma de mejorar la capacidad de comercializar sus productos. Vamos a apoyar al informal para que pueda mejorar su nivel de ingreso. ¿Qué propone Mauricio Cárdenas para la financiación de la educación? ¿Y qué papel tendría el ICETEX en su gobierno? Bueno, primero que todo vuelve el ICETEX. ¿Qué ha hecho este gobierno? Quitó los créditos del ICETEX porque al gobierno no le gusta la universidad privada.
Y muchos de los estudiantes que tenían créditos del ICETEX, pues lo buscaban era para poder entrar y pagar la matrícula a una universidad privada. A este gobierno no le gusta la universidad privada, como no le gustan los bancos, como no le gustan las empresas, como no le gustan los concesionarios en carreteras, no le gusta al constructor haciendo proyectos de vivienda. El gobierno quiere controlarlo todo. ¿Por qué? Porque ellos quieren el poder y quieren quitarnos nuestra capacidad de decisión, quieren quitarnos nuestra libertad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en materia de educación superior? Vuelven los créditos del ICETEX, vuelve Ser Pilo Paga, programa maravilloso que creamos nosotros para los estudiantes más talentosos de Colombia, para los que están en el 10% de mejores resultados en las pruebas a ver, para que ellos, en cualquier parte de Colombia, donde estén, en la condición socioeconómica que sea, tengan posibilidad de escoger la carrera que quieran y la universidad que quieran. Eso es libertad. Eso es libertad. Ese es un gran ejemplo. No obligarlos a ir a la universidad pública, que es cuando el político decide por ti. Libertad. Eso es lo que yo propongo. Entonces, Ser Pilo Paga es el mejor ejemplo de esa libertad. Por cierto, este gobierno nos hizo pasar del mundo, del mérito, del Ser Pilo Paga, del esfuerzo, que es ese valor colombiano que todos queremos impulsar. Porque el Ser Pilo Paga es: yo fui el mejor estudiante, dicen ellos, en la educación media o en el colegio, y eso les habilita para ir a la universidad que quieran. Hemos conocido en este recorrido por Colombia muchos beneficiarios de Ser Pilo Paga, y les transformó sus vidas y las de sus familias. Entonces, ojo, este gobierno, fíjense en la contradicción, pasó del Ser Pilo Paga al Ser Pillo Paga. Porque si tú eres parte de un grupo organizado delincuencial, ellos te protegen, te dan camionetas del Estado, te ayudan para que no tengas que tener ninguna consecuencia negativa por todos tus delitos previos. Es decir, el Ser Pilo Paga al Ser Pillo Paga hay una diferencia gigantesca. Es la diferencia entre la libertad y la represión. Esos son los valores fundamentales por los que uno tiene que buscar ser presidente de Colombia. No podemos seguir en manos de quienes piensan que aquí lo único que funciona es lo estatal, es lo público. Y un elemento adicional que también representa esa filosofía equivocada. Gustavo Petro es aislacionista. No considera que la educación en el exterior sea un atributo importante para nosotros. La considera seguramente algo elitista. ¿Qué va? Los colombianos de cualquier universidad hoy, pública o privada, en cualquier condición económica, pueden aspirar a través de Colfuturo a tener unos créditos becas para salir a estudiar al exterior. Gustavo Petro le quitó el apoyo a Colfuturo. O sea, los colombianos que ya ni sueñen en ir a estudiar al exterior. Con Mauricio Cárdenas vuelve el apoyo del gobierno nacional a Colfuturo para que tú puedas realizar tu sueño. ¿Fuiste un gran estudiante universitario en Colombia? Te puedes ir a hacer una maestría o un doctorado al exterior por cuenta de Colfuturo. Esa es la libertad y tú escoges a dónde quieres ir a estudiar. ¿Qué hace Colfuturo? Simplemente te apoya, te da ese crédito, te da esa beca. Candidato, ¿qué haría con el 4 por mil? Desmontarlo gradualmente. Es un impuesto que recauda más o menos un punto y medio del Producto Interno Bruto. Es un impuesto importante, pero es un impuesto que frena la inclusión financiera y sobre todo la digitalización en los pagos en la economía. Colombia es un país que está usando demasiado efectivo. El efectivo es inseguro, el efectivo es el origen de muchos de nuestros problemas, las transacciones donde hay corrupción, donde hay delitos, el narcotráfico, todo eso es efectivo. Tenemos que reducir el uso del efectivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desmontando el 4 por mil a un ritmo de 1 punto porcentual por año. 4, 3, 2, 1, 0. Terminamos con 0 en el 2030. Vamos paso a paso. Ya lo hizo Brasil, ya lo hizo Malasia. Eso resultó en más crecimiento económico. Es el camino que tiene que recorrer Colombia. Mauricio, ¿qué hará su gobierno para aumentar la productividad y sobre todo impulsar el crecimiento económico a tasas reales de crecimiento económico? Bueno, estimular la inversión. Tenemos que recuperar la inversión en Colombia. Sin inversión no hay crecimiento económico y por lo tanto tenemos que generar confianza entre los empresarios. Entonces, para mí es claro que un gobernante debe ser alguien que habla con la verdad, con sinceridad, que trata a Colombia con mucho respeto, como un adulto, y le explica los retos y los problemas que hay. La recuperación de la inversión se da en parte por un buen manejo de las finanzas públicas, también por dejar de estar atacando al sector privado, de estarlo grabando con impuestos más altos. Eso es lo que tenemos que hacer, recuperar la inversión en Colombia. Bueno, ahora vamos a pasar a un último segmento de nuestra entrevista, en el que con la ayuda de estas tarjetas usted le va a decir a los colombianos si está a favor o en contra de lo que vamos a nombrar. Perfecto. Entonces sí, no. Empezamos. Reforma tributaria. No. Vamos a bajar impuestos, el de renta del 35 al 30% y el del 4 por mil que ya hablé, pero no reforma tributaria en el sentido de
subir impuestos. Fracking. Sí, de manera responsable e inteligente. Nuevos subsidios de vivienda. Sí, también. Vamos a dar programa de vivienda sin cuota inicial. ¿Qué quiere decir esto? Casas de 150 millones de pesos, el gobierno pone la cuota inicial, 150 millones de pesos, y la familia toma un crédito de 100 millones de pesos con una tasa de interés subsidiada. Eso significa una cuota mensual de 650,000 pesos, que es más o menos lo que hoy se paga en arriendo. Entonces, casa propia sin cuota inicial para colombianos que les ha quedado imposible comprar vivienda porque no tienen cómo ahorrar para pagar la cuota inicial. Iniciar un nuevo proceso de paz con grupos al margen de la ley. De ninguna manera. Son delincuentes, son narcoterroristas y tendrán que pagar sus delitos en las cárceles. Nada de impunidad, nada de negociaciones de paz. Y por el contrario, vamos a retomar el control del territorio con una política que implique la seguridad más. ¿Qué quiere decir seguridad más? No solo es la fuerza pública, el despliegue en el territorio, sino la inversión social. Soy un convencido de que la forma de frenar la conflictividad en Colombia es con más inversión social en esas regiones como el Catatumbo, el Pacífico Nariñense, el sur de Bolívar. Inversión social es la parte fundamental de la estrategia de seguridad. Legalización del cannabis recreativo. Sí, vamos a hacer eso. Colombia puede avanzar en esa dirección y donde podemos tener también más capacidad de controlar el problema del cannabis como un problema también de salud pública cuando lo hay. Porte legal de armas. Sí, porte legal de armas, siempre que haya salvoconducto de por medio, es algo que está permitido hoy y lo mantendremos así. Porte legal de armas. Protección del sistema de áreas protegidas de Colombia. Totalmente, somos unos grandes defensores de nuestra biodiversidad y necesitamos protegerlo. Y no solo eso, monetizar. Podemos vender créditos de carbono y de esa manera Colombia recibir unos ingresos por un gran recurso, un gran activo que tiene, que es su biodiversidad, que hoy no lo está aprovechando adecuadamente. Uso de escuadrones antidisturbios contra civiles. Pues depende, si son civiles que son los que están generando esos disturbios, están cometiendo delitos, pues obviamente hay que utilizar esos escuadrones, pero no con la población civil que está manifestando pacíficamente. Frente a ellos, obviamente el respeto al derecho de protesta. Resuma su liderazgo en una frase. Creo firmemente en el mérito, en el esfuerzo. Creo que Colombia es un país que también tiene muchas desigualdades. Mi gran vocación en la vida es cerrar desigualdades. Ser una persona que ha aprovechado el entrenamiento que he recibido como economista, las herramientas, con un propósito único. Mi misión en la vida es cerrar brechas sociales, utilizar las mejores herramientas, los mejores instrumentos para lograr ese propósito. Entonces esa es mi visión política. Soy una persona también que creo firmemente en la seguridad y el orden, en la importancia del sector privado, en un manejo económico responsable, pero con un sentido social. El Estado colombiano debe existir para cerrar esas brechas. Sectores de la población que están excluidos y regiones de Colombia que están muy atrasadas. Esa es la fórmula del éxito de Colombia. Ninguno de los extremos, ninguno de los populistas. La fórmula está aquí, en trabajar con esfuerzo, con dedicación, pero sobre todo con herramientas que sepamos que dan resultados. No con discursos, no con charlatanería, simplemente con fórmulas que le resuelvan el problema a la gente. Y sé cómo llevarle más plata al bolsillo de los colombianos. Ese es, digamos, el gran propósito, que al final todo colombiano sin exclusión, pueda decir, después de mi gobierno, mejoró mi condición de vida. Eso es posible. Tenemos los recursos, tenemos el talento, tenemos la capacidad. Nos ha faltado un gobierno que nos habilite, que nos empodere para que todos los colombianos podamos tener un nivel de vida más alto. Mauricio Cárdenas, gracias por acompañarnos en Forbes Colombia. Muchas gracias a ustedes, José, Lina, y pues muchas gracias también a la audiencia de Forbes por ver esta entrevista y sobre todo por acompañarnos este 8 de marzo en la gran consulta por Colombia. Se adelantaron las elecciones presidenciales. El 8 de marzo se va a escoger el candidato que seguramente ganará la presidencia de la República. Espero contar con su apoyo. Se los pido con mucha humildad, pero con mucha firmeza. Colombia necesita un presidente serio, un presidente que haya tenido experiencia. Colombia no está para la improvisación. Colombia no está para aprender en el cargo. Colombia está para alguien que sepa cómo producir las fórmulas efectivas, mover esa maquinaria pesada, difícil que es el Estado colombiano, que tenga esa experiencia, que tenga esa capacidad y que haya mostrado resultados. Y ese soy yo. Una persona que tiene el país en la cabeza, pero sobre todo después de ese recorrido de 2 años por las calles de nuestras ciudades y por las carreteras de Colombia, también tener los dolores, los sentimientos de los colombianos en el alma. Esa mezcla es muy potente. Conocimiento y emoción. Soluciones
pero al mismo tiempo la empatía para entender las dificultades de los colombianos. Por eso quiero ser su presidente. Cuento con su voto. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por conectarse con Forbes Colombia Talks Elecciones 2026. Recuerden que todas las entrevistas pueden leerlas en Forbes.co y verlas en el video en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales.